Buenos días con todos. El día de hoy tenemos el agrado de contar con nuestro médico residente de primer año, Julio César Velázquez. Él nos va a exponer sobre el tema de disfunción de glándulas de Meibomian y blefaritis. Julio, te dejamos a cargo de la ponencia. Muchas gracias, doctora Mariel. Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que es blefaritis y disfunción de las glándulas de Meibomian. A cargo, soy médico residente de primer año de la sede Loaiza del Servicio de Oftalmología. Como breve introducción, la blefaritis es una afectación oftalmológica crónica común. Es muy frecuente, pero a menudo pasada por alto, muy subdiagnosticada esta enfermedad, en la cual está caracterizada por una inflamación del borde palpebral asociado a irritación ocular. Y una de las complicaciones frecuentes que puede presentar esta entidad es la enfermedad de ojo seco. Han habido diversas clasificaciones durante la historia, llegando a un consenso por la Academia Americana de Oftalmología, las cuales de forma moderna las clasifica en anterior y posterior, ¿no? Siendo el tipo posterior la más frecuente, ¿no? Y también puede existir un overlap o una mixta, que es la presencia de ambas, ¿no? Anterior y posterior. Como epidemiología, los diversos estudios reportan una prevalencia entre 40 a un 50%. Se puede presentar esto en todos los grupos étnicos y se ha visto de que aumenta con la edad, teniendo una media de 50 años hacia adelante. Esto quiere decir que a partir de los 50 años aumenta el riesgo de padecer de blefaritis. A nivel nacional, existen escasos recursos de prevalencia de blefaritis. Haciendo la revisión bibliográfica, encontré este artículo publicado en el año 2014, ¿no? Hecho en este hospital conjuntamente con el Servicio de Oftalmología y Dermatología, como autores la doctora Alzamora y la doctora Patricia Vargas, estudiaron lo que era la rosácea ocular y describir su frecuencia, las características epidemiológicas y clínicas. Y encontraron que dentro de los pacientes que padecían de rosácea, bueno, el signo más común fue la blefaritis, llegando a un 83% de los pacientes. Asimismo, en el año 2000, haciendo una revisión, se encontró que en el Instituto Nacional de Oftalmología, de 196 pacientes con sintomatología compatible con blefaritis, un 51% de esta población examinada presentó la presencia de Demodex, que es un ectoparásito, que se aloja en los folículos de las pestañas. Pero más allá de esta revisión, no se cuenta con estudios de prevalencia a nivel nacional, ¿no? Lo cual exhorta a que se pueda hacer más investigación en este tema y para poder tener una prevalencia exacta a nivel del Perú. En cuanto a la etiología y fisiopatología, esto va a depender del tipo. Y muchas veces, como dije, puede haber una superposición entre estas categorías. Existen etiológicamente condiciones inflamatorias de la piel que pueden predisponer a que un paciente padezca de blefaritis, como es la rosácea, la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica y la psoriasis. Asimismo, también existen infecciones como la sobrecolonización bacteriana de la flora normal que tenemos en la superficie ocular, o cuando hay una infestación parasitaria por Demodex, que es un ectoparásito. Se ha descrito también factores de riesgo como irritantes y alérgenos, en la cual la denominan una blefaritis de contacto, sobre todo por el uso de cosméticos de mayor prevalencia en el sexo femenino, ¿no? Que usan muchas veces cosméticos que ya han usado o de que tienen, pues que se quedan con el maquillaje y no lo retiran, ¿no? A tiempo. También se ha descrito el humo de cigarrillo, lentes de contacto e incluso la solución que se usa para los lentes de contacto como un factor de riesgo para padecer de blefaritis.
y algunos medicamentos, ¿no? Como los retinoides, muy usados en el acné, como la isotretinoína, ¿no? Que lo que va a generar es cambios cualitativos y cuantitativos a nivel de la producción de esta glándula, de la secreción de la glándula sebácea. Y también agentes quimioterápicos como el 5-fluorouracilo. Como mencioné, a lo largo de la historia ha habido muchas formas de clasificarlo, ¿no? Allá por el año 1906 se describe por primera vez o se acuña el término de blefaritis y han existido muchas formas de clasificarlo. Por ejemplo, Fuchs, en este sentido, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más moderno, él lo denominó de forma escamosa o ulcerosa. Luego, Duke, años después, cataloga como una blefaritis escamosa y esta ulcerosa la denominó el folicular. Y a través del tiempo no se llegaba a un consenso de cómo poder, digamos, definir la blefaritis y los tipos, hasta que la Academia Americana de Oftalmología, de una forma, digamos, más práctica, usando un punto de reparo anatómico, que es la línea gris, ¿no? Clasifica entre anterior y posterior, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos la línea gris, ¿no? Adelante de esto están los folículos de las pestañas, toda la línea de pestañas, y detrás de la línea gris están los orificios de las glándulas de meibomio, que es donde van a secretarse estas glándulas, la secreción que es el meibum, hacia la superficie ocular y la película lacrimal. Entonces, si es que hay afectación de las pestañas, ¿no? Estaremos frente a una blefaritis anterior, y si es que hay una afectación de las glándulas de meibomio, estaremos frente a una blefaritis posterior. Muy bien, empecemos hablando de la blefaritis posterior, que es el tipo más común frente a la anterior, ¿no? En el cual se inicia por una inflamación de las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son estas estructuras que parecen como racimos de uvas, ubicados a nivel de las placas tarsales, dentro de las placas tarsales. Y estas se van a disponer de forma perpendicular al margen palpebral, drenando su secreción sebácea, ¿no? O que es el meibum, hacia la superficie ocular y a conformar parte lipídica de la película lagrimal. Y es muy importante porque gracias a la secreción de esta glándula sebácea o la secreción sebácea de la glándula de meibomio, la superficie ocular va a mantener una lubricación normal, previniendo la evaporación, ya que al haber una buena capa lipídica, la capa acuosa de la película lacrimal no va a sufrir, digamos, evaporaciones tan rápido, ¿no? Se reduce la tensión superficial y también facilita la dispersión de la lágrima sobre la superficie ocular. En esta imagen nosotros podemos apreciar una imagen de blefaritis posterior, en la cual los orificios de las glándulas de meibomio están aumentados de volumen y que incluso se pueden ver aquí como pueden apreciar un tapón amarillo blanquecino, ¿no? De una secreción más espesa. Aquí estamos frente a una blefaritis posterior. Todo inicia con una hiperqueratinización del epitelio ductal de la glándula de meibomio. En este gráfico que les traigo, podemos ver en la letra A lo que es una glándula de meibomio normal. La glándula de meibomio normal está compuesta por acinos, que son estas partes negras, sus dúctulos y un ducto central, ¿sí? Entonces, la secreción que produzcan los acinos van a ser excretados a través del dúctulo hacia el ducto central en la dirección que siguen las líneas amarillas. Al final van a terminar en un ducto excretor, ¿no? Que va a estar revestido hasta cierta distancia por epidermis, que es la parte roja, y van a tener su orificio en el margen palpebral para secretar a través de ella el meibum, que es la secreción de esta glándula de meibomio. Entonces, el primer hallazgo temprano, ¿no? O la primera parte en la fisiopatología de la blefaritis posterior es cuando se hiperqueratiniza este orificio, dando que haya un reflujo retrógrado, ¿no? Hacia la parte posterior de la glándula y con el tiempo aumentando el calibre del ducto central y ejerciendo presión retrógrada sobre los acinos.
haciendo que incluso pueda haber una deformación a nivel de los acinos y posterior a ello una atrofia. Tanto es la atrofia en la cual ya estas glándulas no van a producir el meibum, ¿no? Y que incluso se puede llegar a hiperqueratinizar, como pueden ver de rojo, toda la glándula de meibomio, generando cambios estructurales, ¿no? Y anatómicos a nivel de los párpados, como vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto lleva a que la composición de esta secreción de la glándula se altere, sobre todo la composición lipídica. Esto va a llevar a una inestabilidad de la película lagrimal, a ejercer un efecto tóxico directo sobre la superficie ocular y va a promover el crecimiento bacteriano, ¿no? De bacterias que tienen lipasas y que van a alterar cualitativamente esta secreción. Y todo esto va a ser un círculo vicioso perpetuando anomalías de las glándulas de Meibomian. Si es que no se diagnostica a tiempo la blefaritis posterior, a largo plazo va a generar cambios como atrofia, la disfunción de las glándulas, fibrosis y daños en párpado y la superficie ocular. Se ha visto con afecciones cutáneas asociadas a afecciones cutáneas inflamatorias, como mencioné, la rosácea y la dermatitis seborreica, y en estos casos la presentación tiende a ser más grave, porque no responden al tratamiento pilar que vamos a mencionar más adelante. Entonces, el médico oftalmólogo o incluso el médico de primer nivel de atención que debería poder diagnosticar una blefaritis, ¿no? Tiene que tener en claro que cuando ya inicia el tratamiento pilar y no hay una buena respuesta, estar pensando en alguna comorbilidad que pueda hacer que ésta sea refractaria al tratamiento. Infección crónica, se ha visto que puede desempeñar un papel, pero las infecciones crónicas están más estudiadas en la blefaritis anterior. Se han descrito, ¿no? Como puede haber un overlap entre estas entidades, tanto la anterior como la posterior, de que se pueda deber a que de la población normal de bacterias que tenemos en la superficie ocular, de la flora normal, hay un mayor número el que genere esta descompensación y que conlleve una blefaritis posterior. Dentro de estas bacterias más, digamos, destacadas está el Staphylococcus coagulans negativos, el Corynebacterium y el Cutibacterium apnes. Como mencioné, poseen lipasas y estas lipasas van a generar diferencias en la composición de los lípidos de esta secreción, lo cual conlleve ya a una disfunción. Ahora, en la blefaritis anterior, que es menos común que la blefaritis posterior, tenemos que hay inflamación en la base de las pestañas y es más a menudo en mujeres y en personas más jóvenes. La fisiopatología aún no se comprende completamente, pero la etiología más arraigada o que explica mejor esto es las bacterias estafilocócicas colonizadoras del párpado, en la cual en una blefaritis anterior va a haber presencia de costras, puede haber collaretes, o puede incluso haber caspa a nivel de las pestañas, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Y esta blefaritis anterior se subdivide en dos tipos, el estafilocócico y el seborreico. El estafilocócico, cuando hay presencia de escamas fibrinosas y costras alrededor de las pestañas, ¿no? Donde los agentes más frecuentes son los Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativos, que van a generar una infección directa en los párpados y que van a poseer exotoxinas estafilocócicas, que van a provocar una respuesta alérgica. Y el tipo seborreico, hay cambios cutáneos similares a la caspa, ¿no? Hay escamas grasosas o untuosas, como le llaman, e incluso se puede ver las pestañas un poco más delineadas, como si fueran demarcadas por aceite, ¿no? Se apiñan varias pestañas. Es característico del tipo seborreico. Muy bien, como esto es una enfermedad crónica, ¿no? Va a variar con el tiempo, incluso puede afectar ambos ojos, en los que los pacientes van a tener síntomas recurrentes. La bibliografía describe que pueden presentarse todos estos síntomas que pueden ver aquí, como párpados enrojecidos, hinchados o con comezón, sensación de arenilla o ardor, ojos rosados,
lagrimeo excesivo, que puede ser paradójicamente un signo de ojo seco, formación de costras o enmarallado de las pestañas por la mañana, descamación de la piel del párpado, sensibilidad a la luz y visión borrosa transitoria que mejora con el parpadeo. Son síntomas que refieren los pacientes con blefaritis. Como mencioné, la complicación frecuente es la enfermedad de ojo seco, que se describe que un 25 o un 40% de los pacientes con blefaritis van a terminar como complicación con ojo seco, con lo cual es necesario usar en los tratamientos, como voy a explicar más adelante, lágrimas artificiales, para evitar lo que es digamos, ojo seco evaporativo. En cuanto a la blefaritis, es más común en adultos que en niños, eso está reportado, y que la prevalencia va aumentando con la edad, como dije, a partir de los 50 años, ¿no? Y si es que se presentara en los niños, los hallazgos se describe o se reportan en estos estudios que va a haber más hallazgos conjuntivales y corneales en comparación con los adultos. Hay ciertos signos que a mí me llevan a sospechar ante la presencia de un agente etiológico que pueda estar generando, ¿no?, esta blefaritis. Por ejemplo, si es que yo en mi examen encuentro caspas cilíndricas o mangas en pestañas, tengo que estar pensando en Demodex. Si hay párpados enrojecidos, o en la historia clínica viene una paciente con párpados enrojecidos, hinchados, y con picazón que aparece de forma aguda, tal vez al haberse expuesto al uso de cosméticos, puede ser una blefaritis de contacto alérgica, ¿no? Y como mencioné, hay signos aparte que nos pueden hacer sospechar sobre una entidad, una comorbilidad subyacente, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente que cursa con blefaritis, pero tiene también enrojecimiento facial o rubor, tengo que sospechar en rosácea. Asimismo, como cuando hay picazón y descamación de la piel, ¿no?, ya sea en cuero cabelludo, en el oído externo, en las zonas T seborreicas del cuerpo, ya sea la cara central o el tronco, hay que pensar en dermatitis seborreica, que puede estar conllevando a que este paciente o lo predisponga a hacer episodios de blefaritis recurrente. A nivel de párpados, lo principal que nosotros tenemos que examinar son si hay presencia de un párpado rosado irritado o que haya formación de costras en las pestañas o en los márgenes palpebrales, porque de esta forma yo voy a poder distinguir entre anterior y posterior. Si es que hay material adherente alrededor de las pestañas, estaré frente a un anterior, y si hay una inflamación de las glándulas de meiomio, como en esta imagen, ¿no?, estaré frente a una blefaritis posterior. La variante, como mencioné, la anterior se puede dividir en variante seborreica y estafilocócica, ¿no?, en la cual en la seborreica hay escamas de apariencia grasosa, ¿no?, o untuosa, y en la estafilocócica unas costras cilíndricas duras alrededor de la pestaña, o collaretes también llamados, ¿no? Y cuando es posterior, como pueden ver, hay un agrandamiento de los orificios de las glándulas de meiomio, ¿sí? Y incluso en esta imagen se ve, ¿no?, el tapón de secreción serosa espesa, que es como un montículo blanco amarillento en la abertura de la glándula de meiomio. A nivel de pestañas tenemos que hacer un examen muy minucioso, ¿no?, ya que, como sabemos, la blefaritis es una inflamación crónica y que puede provocar cambios estructurales a nivel de las pestañas y de los párpados. Por ejemplo, la triquiasis, que son pestañas mal dirigidas, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Pestañas mal dirigidas, y esto sería una disposición normal de las pestañas. O madarosis, que son la pérdida de las pestañas, como en este caso, ¿no? Ausencia de pestañas. O también poliosis, que es la pérdida de la pigmentación de las pestañas, como en este caso. O la distiquiasis, que es un crecimiento anormal de pestañas a partir de los orificios de las glándulas de meiomio, ¿no? Doble línea de hileras de pestaña, ¿no?, que se describe que suelen salir de los orificios de la glándula de meiomio. Acá una acotación, que las glándulas de meiomio son glándulas sebáceas que carecen de folículo piloso, pero ante inflamaciones crónicas incluso pueden salir pestañas de estos orificios de las glándulas de meiomio.
y cambios estructurales como en entropión o entropión, ¿no? El entropión es el giro del párpado hacia adentro, como en este caso, ¿no? En el cual las pestañas se disponen hacia la parte de la superficie ocular, ¿no? Generando una irritación, o el ectropión, que es el giro del párpado hacia afuera, como en este caso, ¿sí? Entonces, hay hallazgos que me pueden sugerir inflamación crónica. Si yo veo que a nivel de los párpados ya hay un engrosamiento de la piel palpebral, hay irregularidad del contorno palpebral, o hay neovascularización, dilatación en el margen palpebral, o incluso ulceraciones, como en este caso, a lo largo de la imagen palpebral, esto me sugiere inflamación crónica. A nivel de conjuntiva, el examen, un hallazgo común, pero que es inespecífico en realidad, es la inyección conjuntival difusa. Y la inyección puede ser más prominente en la conjuntiva palpebral. Aquí vertimos un párpado, ¿no? En el cual, de un paciente usuario con lentes de contacto, la cual, como mencioné, era un factor de riesgo para también padecer de blefaritis. Aquí se puede ver una conjuntivitis papilar gigante por uso de lentes de contacto, en los cuales se aprecian nódulos elevados de punta plana con vasos centrales. Digamos, entidad a evaluar es la película lagrimal, ¿no? Se puede hacer de dos formas, como podemos ver, con tinción de fluoresceína, ¿no? Y con el filtro de azul de cobalto, ver si que la película lagrimal sana, ¿no? En este caso, como en esta imagen, ¿no? El brillo verde que permanece estable durante al menos 10 segundos, y es una película lagrimal anormal si es que ésta se rompe en menos de 10 segundos, ¿no? O se vuelve irregular. Y hay otra forma también de evaluar lo que es la estabilidad de la película lagrimal, que es la tasa de evaporación de la lágrima. Es más usado en la investigación que en la práctica clínica. Evalúa la estabilidad de la película por instrumentos de imágenes avanzados, usando la técnica de interferometría. A nivel de córnea, se han descrito complicaciones con la blefaritis, pero son poco frecuentes. Y las menciono aquí, que son las erosiones, infiltrados, nódulos, úlceras e incluso cicatrización a nivel corneal. Son poco frecuentes estas complicaciones, y aquí están los estudios en los cuales se describen, se han reportado casos en los cuales puede haber compromiso también de la córnea. Aquí vemos en esta imagen, ¿no? Un panus corneal, en la cual hay una neovascularización, ¿no? De que incluso pasa a lo que es el limbo, llegando hacia la córnea, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, serán necesarios los exámenes auxiliares para poder diagnosticar blefaritis? Pues la respuesta es no, no son necesarios para establecer el diagnóstico. Un médico de primer nivel sin lámpara de hendidura podría tal vez diagnosticar ante la presencia de los signos antes mencionados, ¿no? No es que tenga que pedir a todo paciente cultivos bacterianos o un examen microscópico de pestañas o imágenes como mamografía. No es necesario esto. Hay situaciones en las cuales sí es necesario, digamos, pedir esos exámenes. Si es que yo inicio el tratamiento, con mi tratamiento base, el pilar, ¿no? Que es la limpieza de pestañas, el masaje palpebral, las compresas calientes, y veo que el paciente no responde, inicio antibiótico tópico y tampoco responde, tengo que estar sospechando, ahí sí, de repente hacer un cultivo bacteriano, ¿no? O de repente si en mi examen físico, ¿no? Veo una blefaritis refractaria, pero que tiene características en el examen de collaretes en la base, también entonces podría pedir un examen microscópico de pestañas para estar sospechando de estos ectoparásitos que son los démones, pero solamente en esas situaciones, no a todo paciente. Y deberían diagnosticarse, como digo, en el primer nivel de atención también, y siempre y cuando estos pacientes sean refractarios, referir a un oftalmólogo. Entonces el diagnóstico es clínico, ¿ok? Se basa en hallazgos característicos como enrojecimiento e irritación del margen del párpado, con formación de costras o escamas en las pestañas o márgenes del párpado.
Si bien la lámpara de hendidura nos permite un examen más detallado, ya para distinguir entre anterior y posterior, esto no exenta de que un médico de primer nivel pueda diagnosticar esto y empezar el tratamiento, al menos con la terapia sintomática del pilar, ¿no? Que voy a explicarlo más adelante. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, puede a veces confundirse con conjuntivitis, o el ursuelo, como lo tenemos en esta imagen, o el chalazo, como en esta imagen, ¿no? O hay que sospechar a veces de malignidad cuando veo que un paciente doy un tratamiento antibiótico tópico, antibiótico sistémico, el tratamiento pilar, ¿no? Y no responde, ¿no? Hay que sospechar de malignidad del párpado también. Entonces, este manejo es un algoritmo un flujograma que sale de una revisión sistemática de Cochrane Database, en la cual se pregunta, nos tenemos que preguntar si la blefaritis afecta la visión o la calidad de vida. Si la respuesta es no, entonces hay que dar un tratamiento sintomático, que es el pilar, por 6 semanas, con compresas calientes, masaje palpebral, lavado de pestañas y lágrimas artificiales, ¿no? Si la respuesta es que sí afecta la calidad de vida o afecta la visión, entonces hay que referir a un oftalmólogo. El médico de primer nivel tiene que referir a un oftalmólogo, ¿no? Para el manejo posterior. Ahora, ¿qué pasa si después de haber dado mi tratamiento pilar por 6 semanas no hay una resolución? Hay que ahondar en otras causas, ¿no? Ver si es que hay presencia o no de estos ectoparásitos, ¿no? Si la respuesta es sí, inicio ivermectina oral 200 microgramos por kilo de peso, repitiéndolo una semana, o sea, por una vez y la repito en una semana. O hay esfoliantes también de estos aceites de árbol de té tópico, ¿no? Administrados semanalmente por 6 semanas. Si la respuesta es que no hay estos ácaros o ectoparásitos, entonces hay que manejarlo de acuerdo al tipo de blefaritis, como si es anterior o posterior. Si es anterior, ¿no? Se recomienda ungüentos oftálmicos. Si bien bacitracina y eritromicina no están dentro del petitorio del MINSA, ¿no? Podríamos optar también por tetracyclina en ungüento. Al momento de dormir, ¿no? El ungüento siempre en las noches por 2 semanas, ¿no? Y la blefaritis posterior, hay ya laboratorios que tienen estos preparados de citromicina al 1%, en el cual se puede dar una gota 2 veces diaria por 10 a 14 días. Si a pesar de esto no hay una resolución, ya hay que considerar antibióticos orales o otros tratamientos, ¿no? Puede haber corticoides, incluso han mencionado al tacrolimus, ¿no? En pacientes que ya son refractarios al tratamiento, ¿no? Y siempre reevaluar al paciente, uno, para ver si es que tu terapéutica está haciendo efecto o no. Entonces, si es que nosotros tenemos síntomas leves o moderados, podemos iniciar con ese tratamiento pilar. Pero si es que ya hay síntomas severos o refractarios, el médico oftalmólogo tiene que prescribir estas, digamos, antibióticos sistémicos, ¿no? Incluso corticoides también se describen, tacrolimus o inmunosupresores, en casos muy avanzados. Entonces, las compresas calientes tienen el objetivo de licuar las secreciones que están solidificadas, calentándolas por encima del punto de fusión. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Ya que el calor va a promover una mayor circulación en las glándulas de meibomian. Se pueden aplicar paños de agua tibia, ¿no? Hay que explicar bien al paciente que no sea caliente, sino que sea agua tibia, hervida, y colocarlo sobre los párpados, que esto, a medida que la compresa se vaya enfriando, lo recaliente que recaliente el paño y recoloque y haga esta acción durante unos 10 minutos, ¿no? Y se puede aplicar de 2 a 4 veces por día, ¿no? 4 veces al inicio, y si los síntomas van remitiendo, se puede ir bajando a 2 veces por día. Existen ahora en el mercado numerosos dispositivos calentadores de párpado, ¿no? Que están comercialmente disponibles, pero no se ha demostrado, según estos estudios, ni más ni menos eficacia en comparación con usar compresas. En cuanto al masaje palpebral, ¿no?
tiene el objetivo de ayudar a vaciar las glándulas de meiomio y mejorar su secreción, especialmente en blefaritis posterior, donde el principal problema está en las glándulas de meiomio, ya que hay una alteración en la secreción espesa de esta glándula, ¿no? Y se realiza inmediatamente después de las compresas. Puede usarse un paño o de la compresa o la yema del dedo limpio, ¿no? Preferible que sea paño de compresa y haciendo movimientos circulares yendo en esta dirección, ¿no? De parte del canto interno hacia la parte externa. En cuanto al lavado de párpados en pacientes que tienen acumulación de residuos en las pestañas, mucha caspa o collaretes, cilindros a nivel de las pestañas, hay que hacer un lavado suave del margen palpebral tras el uso de una compresa tibia, ¿no? Se puede también usar champú para bebés, ¿no? De manzanilla muy diluido en un paño, gasa o hisopo, y hay que limpiar suavemente a lo largo de las pestañas, ¿no? No hay que hacer un lavado enérgico, ya que esto puede causar más irritación. Y hay ahora, digamos, soluciones más prácticas, ¿no? En las que algunos pacientes prefieren usarlo, ¿no? Sobre todo por la facilidad de uso. Eh, Soluciones exfoliantes, ¿no? Que ya vienen incluso con sus paños ya para poder hacer la limpieza. Lágrimas artificiales para tratar la sequedad asociada con la blefaritis, ¿no? Y se ha visto en estudios que el paciente que tiene blefaritis, que están usando lentes de contacto, que fue el factor de riesgo desencadenante, usando lágrimas artificiales puede mejorar la tolerancia, ¿no? Aunque algunos recomiendan retirar los lentes de contacto. Esto es lo que se describe en uno de los estudios. Ácidos grasos en omega 3 no se sugieren de rutina como suplemento, ¿sí? Porque ha habido ensayos clínicos aleatorizados en las que han suplementado tanto para el tratamiento de disfunción de glándulas de meiomio, blefaritis posterior y ojo seco, y han mostrado resultados variados sin, digamos, una diferencia significativa, ¿no? Ha habido algunos estudios en que evaluaron el tear breakup time, ¿no? Como un outcome principal, en la cual no hubo ningún beneficio aparente. Entonces, no se sugieren de rutina estos suplementos. En cuanto a los antibióticos tópicos, se usa cuando no han respondido estos pacientes a medidas sintomáticas de soporte, que era el tratamiento pilar, ¿no? Y se ha visto en un estudio de que en pacientes pacientes con blefaritis, que van a ser sometidos a cirugía, el uso de antibióticos tópicos reduce la colonización bacteriana y que va a prevenir complicaciones postquirúrgicas, como por ejemplo endoftalmitis, ¿no? Se puede hacer de forma de ungüento los antibióticos tópicos o también como solución oftálmica. Los ungüentos como bacitracina, eritromicina, tetraciclina, ¿no? Que es más útil en la blefaritis anterior, ¿no? Porque es más por sobrecolonización bacteriana. Se ha visto que estos son de amplio espectro y que se toleran bien y que se suele aplicar, como mencioné, los ungüentos a la hora de acostarse en el borde palpebral por unas 2 semanas. Y la solución oftálmica, que es la acitromicina al 1%, especialmente en blefaritis posterior, porque se ha visto que tiene una acción la acitromicina, que es mejorar las secreciones de las glándulas de meiomio y reduce el enrojecimiento de párpado versus solamente usar compresas. Entonces, el esquema que definen es una gota 2 veces al día por 10 a 14 días. En cuanto a los antibióticos orales, van a estar reservados en pacientes que no respondan a la terapia tópica y que ya tengan síntomas moderados a severos. Se puede usar doxiciclina, tetraciclina o acitromicina de forma sistémica, ¿no? Se puede iniciar con doxiciclina 100 miligramos o tetraciclina en su defecto 1000 miligramos diarios y reducirlo gradualmente viendo la mejoría del paciente, que suele pasar entre las 2 o las 4 semanas. Lo vamos a reducir a la mitad. En todo caso, la doxiciclina lo bajaríamos a 50 miligramos y la tetraciclina a unos 500 miligramos. Pero las tetraciclinas, así como sabemos la doxi y la tetraciclina, son tetraciclinas, las familias de las tetraciclinas, y estas tienen ventajas y desventajas.
Las ventajas que tienen las tetraciclinas es que disminuyen la carga de colonización. Aparte, como mencioné, el primer paso que era la hiperqueratinización, ¿no? Las tetraciclinas han demostrado que disminuyen esta queratinización y que hacen que estas bacterias que producían lipasa también reduzcan esta producción de lipasa. Disminuyen la actividad de metaloproteinasas que se han visto que desempeñan un papel en las blefaritis crónicas. Y también se ha visto que es útil en rosácea. Pero las desventajas que tiene la tetraciclina es que pueden dar fotosensibilización. O sea, pacientes que están en consumo con esto y se exponen al sol pueden tener cambios dérmicos o efectos gastrointestinales y pseudotumor cerebral. Aparte de que las tetraciclinas pueden hacer una reacción con warfarina o anticonceptivos orales, ¿no? Una interacción medicamentosa. Está contraindicado en gestantes y niños menores de 12 años, por lo cual en estos casos la preferencia es usar macrólidos. Macrólidos, como un régimen alternativo, tenemos a la citromicina, como 500 miligramos el día 1, que va a ser seguido de 250 miligramos por 4 días más. Los glucocorticoides tópicos en pacientes que no responden a terapias antes mencionadas. Se prefieren los de baja potencia, como rimexolona, etamonato de loteprednol y fluorometolona, que es muy usado, ¿no? Sobre todo para reducir los riesgos de los efectos adversos, es que nosotros usamos de baja potencia. Y hay que limitar el uso a un tiempo no tan prolongado, de repente a 2 o 3 semanas según la bibliografía, para reducir el riesgo de formación de cataratas o glaucoma. Y obviamente siempre reevaluar al paciente con el fin de medir la PIO, porque como sabemos los glucocorticoides pueden elevar la presión intraocular y otra vez, y también, bueno, pues no, para evaluar la respuesta frente a este tratamiento. Se han descrito casos de ciclosporina tópica, ¿no? Como una terapia de rescate estándar ya como uno de los últimos pasos, ¿no? Pero debe ser prescrito por un oftalmólogo. Están disponibles en el mercado en una concentración de 0.05% y tienden a ser más efectivos que la ciclosporina los glucocorticoides, pero los glucocorticoides tienen más efectos adversos. Entonces, hay que hacer un riesgo-beneficio en estos casos, ¿no? La ciclosporina, la FDA lo ha aprobado solamente para el tratamiento de ojo seco, pero en blefaritis, en ausencia de ojo seco, es fuera de etiqueta, es off-label, o sea, no está dentro de los usos de la ciclosporina. Igualmente, el tacrolimus tópico, su uso ha sido descrito, ¿no? Hay una evidencia limitada, la evidencia limitada ha sugerido que puede mejorar síntomas y estado de la superficie ocular en pacientes refractarios. O sea, estas dos medidas son ya como que, digamos, las últimas en todo el escalón, ¿no? Ahora hablemos un poco de lo que son disfunción de las glándulas de meiomio, de forma rápida, en historia, aquí tenemos a Heinrich Maybom, ¿no? Que en su tratado de Basis Palpebrarum Novis Epistola, menciona por primera vez y lo esquematiza las glándulas de meibomios de esta forma, ¿no? Y ya con el tiempo ya sabemos que la disposición y la forma de las glándulas de meibomio en los párpados es de la siguiente manera. Con respecto a la anatomía, va a diferir mucho sobre si es el párpado superior o el párpado inferior. La longitud, por ejemplo, en el párpado superior, como pueden notar, son más largas, una longitud de 5.5 milímetros, y en el párpado inferior, más pequeñas, 2 milímetros. En un número de 25 a 40, ¿sí? Y en el párpado superior, y en el párpado inferior, en un número de 20 a 30, ¿no? Muy bien, en cuanto a la anatomía, como expliqué, esta es una glándula de meibomio normal, con sus acinos, con sus dúctulos y su centro ductal, en la cual el meibum va a salir en la dirección de la línea marida por el ducto excretor, que va a estar revestido hasta cierta distancia por epidermis. A través del orificio que desemboca en el margen palpebral, el meibum va a salir y va a formar parte de lo que es la película lagrimal, la capa lipídica, ¿no? Y también las otras funciones. Aquí tenemos un corte histológico, ¿no? El acino, que es esta parte que está con letra minúscula A, el dúctulo y el ducto central, ¿no? Y en esta dirección de las flechas es que se va a secretar el meibum hacia el ducto excretor, que debería estar por acá.
Si hacemos un zoom a un acino, nosotros tenemos que aquí en la base están, bueno, redundando las células basales de los acinos, que van a producir unas células cuboides, van a ir diferenciándose desde la base de forma centrípeta, ¿no? Y poco a poco van a ir coleccionando, como pueden darse cuenta, más cúmulos de lípidos, hasta que cuando ya sean más periféricos, van a excretar lo que es la secreción sebácea. Muy bien, la disfunción de las glándulas de meiomio fue un término que para llegar a este consenso y definirlo, porque existieron muchas definiciones previamente, se tuvo que hacer muchas reuniones, ¿no? Como pueden ver aquí, unas 8 reuniones en la cual en la The International Workshop, ¿no? Se puede recién definir lo que es disfunción de glándulas de meiomio, ¿no? Aparte de que la definición no era tan clara en esos tiempos, ¿no? Habían diversas características, los pacientes presentaban un amplio rango de síntomas, ¿no? Había múltiples etiologías y esto se solapaba con otras entidades, lo cual no hacía claro poder incluso estudiar la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, en el año 2011, la International Workshop estudia las glándulas de meiomio, llega a un consenso y la define como una anomalía crónica y difusa de las glándulas de meiomio, en el cual hay una obstrucción del conducto terminal que va a generar cambios cualitativos y cuantitativos en la secreción de la glándula, y con esto una posterior alteración en la película lagrimal, síntomas de irritación ocular, inflamación clínicamente aparente y enfermedades de superficie ocular. En este consenso se estudió la prevalencia con respecto a distintos países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que resalta, ¿no? Es que en países asiáticos como Taiwán, Japón, ¿no? Hay una mayor prevalencia, llega a más del 60%, y se vio de que en los caucásicos, como pueden darse cuenta, solamente llega a un 3.5%, a un 19.9%. Entonces explicaron el por qué podría ser esto, si es que existía de repente alguna alteración en la anatomía de los pacientes asiáticos, de repente un músculo orbicular más débil, ¿no? O incluso también llegaron se preguntaban del por qué, si la rosácea era una entidad muy frecuente en pacientes caucásicos, por qué era de que había tan poca prevalencia de blefaritis. Y entonces, ahondando más en el estudio, se dieron cuenta que los términos o los parámetros para definir disfunción de glándulas de meiomio entre país y país no eran los mismos. Por ejemplo, aquí Japón hablaba del dropout de la glándula, ¿no? O otro país de telangiectasia, los caucásicos, por ejemplo, analizaban el tear breakup time, y no había un consenso, entonces lo que hacía que estas prevalencias no sean comparables. Hay factores de riesgo sistémicos, oculares y ambientales, como la edad, hormonas, enfermedades cutáneas como la rosácea, medicamentos sistémicos como la isotretinoína, nutrición, síndrome de Sjögren, ¿no? Uso de lentes de contacto en la parte de oculares, medicamentos tópicos, la blefaritis, microorganismos como Demodex o el propio Enobacterium acnes, y ambientales como la dieta pobre en ácidos grasos de omega 3, la temperatura y la humedad ambiental también puede influir, y usuarios de los dispositivos electrónicos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Es un factor de riesgo para blefaritis, con lo cual exhorta a buscar con mayor hincapié esta enfermedad. En cuanto a la clasificación, varió con respecto de año en año. Esta es una clasificación muy antigua, y luego se presentó esta clasificación con el pasar de los años y ha ido variando, ¿no? Como pueden darse cuenta, años después definen a las glándulas de meiomio de esta forma, una disfunción de las glándulas de meiomio de esta forma, y al final se quedó en el consenso del 2011 con este esquema, ¿no? En el cual la disfunción de las glándulas de meiomio era una parte de la enfermedad de las glándulas de meiomio.
y que esta a su vez se podría ser de alta entrega o de poca entrega, ¿no? O de alta secreción, hipersecretoria, o de hiposecretora, ya sea porque estaba obstruida o porque no producía mucho. Y ahí están todas las entidades que podrían generar eso, llevando al final a una alteración de la película lagrimal, a una irritación del ojo, una inflamación clínicamente aparente y una enfermedad de la superficie ocular, incluyendo el ojo seco. En cuanto a la fisiología, el músculo de Riolano y el músculo orbicularis del ojo van a ejercer cierta presión para la excreción del meibum, ¿sí? Entonces el meibum, para que salga en esta dirección, van a tener efecto el músculo de Riolano y el músculo orbicularis, ¿no? Saliendo por el orificio en el margen palpebral. Y las funciones de este meibum, que es la secreción de la glándula, es que retarda la evaporación de la película lagrimal, previene la contaminación de la película lagrimal, disminuye la tensión superficial de las lágrimas, provee un sello entre los márgenes palpebrales mientras dormimos y provee una superficie ocular lisa, aparte de que mejora el esparcimiento y la estabilidad de la película lagrimal. Esta imagen, ¿no?, es la fisiopatología que inicia con una hiperqueratinización, ¿no?, del ducto excretor, y que con el paso va a dar una atrofia de los acinos y una disfunción glandular, ¿no?, con cambios estructurales. Y esto es lo que, al esquema que se plantea, ¿no?, en el año 2011 en este consenso, en el cual uno de los primeros pasos era la hiperqueratinización de este sistema ductal, ¿no?, que aumentado a un aumento de la viscosidad de este meibum van a obstruir al orificio del meibomio. Con lo cual, al haber esta obstrucción, va a dar una poca entrega de meibomio, generando un ojo seco evaporativo, ¿sí? O también que al haber esta obstrucción hay una éstasis de este meibum, ¿no?, un aumento en la presión ductal, dilatación del sistema ductal, con lo cual lleva una atrofia de los acinos, y al haber ya la atrofia de los acinos no producían ya más secreción. Entonces se explica por estas dos que puede dar ojo seco evaporativo, ¿no? Al igual que también factores ambientales, ¿no?, edad, el sexo, cambios cualitativos y cuantitativos a nivel del meibum, la edad, ¿no?, incluso los lentes de contacto, ¿no? Muy bien, cuando nosotros enfocamos a una disfunción de glándulas de meibomio, tenemos que, digamos, enfocarlo de estas 5 maneras, ¿no? Etiológico, sintomatológico, mediante signos clínicos, por imágenes, en diagnóstico funcional. Etiológicamente no vamos a ahondar mucho porque son muchas entidades que pueden contribuir a una disfunción de glándulas de meibomio, pero sí vamos a hablar de los diagnósticos sintomatológicos. Se habla de que un 50% de pacientes con disfunción de glándulas de meibomio van a permanecer asintomáticos y que algunos van a mostrar molestias inespecíficas como sensación de cuerpo extraño, prurito, ardor, fotofobia, disminución o fluctuación en la visión, sensación de pesadez ocular, cansancio, sensación de inflamación palpebral y secreciones también en el borde palpebral. A nivel de estos diagnósticos, o sea, han existido muchos cuestionarios, ¿no?, para poder ahondar en la sintomatología del paciente. Uno de los más usados, ¿no?, que recomiendan es el test de OSDI, ¿no?, en el cual se evalúa varios, digamos, ítems, ¿no?, y de acuerdo a la frecuencia que el paciente haya presentado, ¿no?, en la consulta puede traer este cuestionario llenado y es simplemente hacer un cálculo total y multiplicarlo por 25 y dividirlo entre el número de preguntas contestadas, ¿no? Y de acuerdo a eso, al puntaje, poder calificarlo como leve moderado, moderado grave o normal. Diagnóstico mediante signos clínicos, cambios en la morfología del borde palpebral, alteración en la estructura y función de las glándulas de meibomio y alteración de la secreción de las glándulas de meibomio. Por ejemplo, aquí traigo unas imágenes de una morfología normal de las glándulas de meibomio, en el cual no se ven aumentados de volumen los orificios, ¿no?, sin secreciones untuosas o espesas, ¿no?, un borde palpebral que no está irritado, no está eritematoso, como en este caso, y aquí al hacer la digitopresión, si es que logra salir una secreción untuosa, tiene que ser no tan espesa. Esto es una
fotos de, digamos, orificios de meibomio normal. En cambio, cuando ya hay signos clínicos de la disfunción de glándulas de meibomio, cuando uno hace la digitopresión, puede incluso salir secreciones, como podemos ver aquí, o en la bibliografía lo mencionan como pasta de dientes, ¿sí? O incluso pueden salir así secreciones muy untuosas, ¿no? Y verse, digamos, inflamados los orificios de las glándulas de meibomio, ¿no? En cuanto a diagnóstico por imágenes, traigo aquí esta imagen de lo que es el óculus, ¿no? Es un queratógrafo que nos mide menisco, tiempo de ruptura y que también puede ayudar con lo que es la meibografía. Este aparato lo que trae es, primero hace una toma del ojo normal, ¿no? Y luego determina el área, lo cual nos va a facilitar a ver cuánto porcentaje de dropout que hay en las glándulas de meibomio. Por ejemplo, aquí tenemos en estas dos imágenes glándulas de meibomio de forma normal, ¿no? Dispuestas rectilíneamente, ¿no? No se ven turbulencias, ni se ven los dropout que voy a explicar más adelante, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí se hace la toma, el aparato, el Oculus hace esta toma y después, al determinar el área, se ve de que aquí hay un vacío, ¿no? Hay un dropout de glándulas de meibomio. Aquí también, ¿no? Y aquí, así no haya todavía un dropout, ya se van viendo turbulencias en las glándulas de meibomio, ¿no? Que pueden ser también inicios de signos de disfunción de glándulas de meibomio, así como en esta zona, ¿no? Que hay un dropout. Y de acuerdo a esto, ¿por qué nos ayuda esto? Porque nos va a determinar grados. Si es que hay grado 0, es que no hay pérdida de glándulas. Grado 1, cuando ya hay una pérdida menor a 1/3 de las glándulas. Un grado 2, cuando hay una pérdida entre 1/3 a 2/3, o sea, entre un 33 a un 66%, digámoslo así. Y un grado 3, cuando es una pérdida más del 66%, ¿no? Como se puede ver acá, de las glándulas de meibomio. Y esto lo que hace este aparato, que es el Oculus, es primero tomarte una tomografía de toda el área y luego determinar el porcentaje de área que se ha perdido, con lo cual nos facilita poder gradificar esta meibografía. El diagnóstico funcional se puede hacer también a través del tiempo de ruptura lagrimal, meniscometría, el test de Schirmer y osmolaridad lagrimal. En cuanto al tratamiento, tenemos que entender este esquema, ¿no? Porque es aquí, a nivel de este esquema, donde van a intervenir el tratamiento pilar, que es el siguiente, ¿no? La higiene de párpados, ¿no? Va a actuar sobre todo en la proliferación de los estafilococos, de la flora, de la sobrepoblación bacteriana. La higiene de párpados también va a mermar la inflamación y el bloqueo de esas glándulas de meibomio, ¿ya? Y también sobre este incremento en la temperatura de fusión. En cambio, los antibióticos, ¿no? Van a ser, como las tetraciclinas orales u otros, efectos sobre la inflamación, y la ciclosporina, los corticoides, ¿no? También sobre este eje de la inflamación, ¿no? Las tetraciclinas tienen un efecto de reducir las lipasas, como mencioné, por eso es que hacen efecto en este lado, ¿no? A nivel de este gráfico, y hay que dar una osmoprotección con sustitutivos de lágrimas, como las lágrimas artificiales, ¿no? Porque, como mencioné, la complicación más frecuente siempre va a ser el ojo seco en estos casos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.